El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Estamos aquí en el enfoque y, como siempre digo, con muchas ganas, y el cartel que anunciaba el programa pone ADAPA. ADAPA, bueno, puede sonar de todo, ¿no? Pero esta asociación que es para la protección, yo lo digo más o menos, Rafael, pero para la protección del árbol y el paisaje, más o menos va por ahí la asociación, ¿no? Efectivamente. Bueno, tengo que presentar a su presidente, que es Rafael Molina Petit. Ya hemos tenido la ocasión de tenerlo alguna vez en el programa, hace ya unos años. Y bueno, pues esta asociación, que lleva pues como 10 años de existencia, ahí está R, lucha pues por intentar cambiar un poco la política del árbol y del paisaje en Gran Canaria. Bueno, buenas noches, Rafael, antes que nada. Y bueno, decía 10 años de un constante luchar, ¿no? Sí, bueno, exactamente 9. 9 años. Sí, un constante luchar, porque es una asociación que nos movemos sin fin de lucro, por supuesto, y nos movemos sin subvenciones. Hemos estado viviendo en nuestras cuotas y hemos estado metidos en unas cuantas... Porque encima te cuesta. Por supuesto, bastante. Porque al final hay muchos gastos que uno no va a pasar, ¿no? Y hemos estado metidos en bastante guerra. Pensamos que tanto el árbol como el paisaje, pero concretamente hablamos del árbol, es un elemento que para nosotros los canarios, yo creo que en parte una parte de la población lo ha menospreciado. El árbol es un ser vivo y muchas veces no nos damos cuenta que con el cambio climático el árbol es el único instrumento que tenemos para transformar el anhídrido carbónico en oxígeno, para refrescar el planeta y para un poco combatir el calentamiento global. Y que en las ciudades el árbol, a su vez, está demostrado que bajo un árbol frondoso puede haber hasta 8 grados, 9 grados menos que a la sombra. No tiene nada que ver estar debajo de un árbol frondoso que debajo de una sombrilla, porque la sombrilla, de alguna forma, lo que hace es el calor sube, la sombrilla la para y irradia el calor hacia abajo, mientras que el árbol, el calor sube a través de las hojas, se disipa, se humedece el aire porque el árbol produce humedad, y al mismo tiempo al subir el aire caliente entra el aire frío, o sea, crea un microclima y eso, bueno, en Europa y en Estados Unidos y en todos los países desarrollados
hay lo que le llama una renaturalización de las ciudades, que es intentar plantar muchos árboles de porte, de sombra, y de alguna forma también no insistir tanto en el cemento, sino intentar que haya tierra en nuestros parques, para evitar que, bueno, cuando llueva no se monte un río, sino que el agua se filtre, y porque también está demostrado que el contacto con la naturaleza y con el árbol sana, tanto mentalmente como físicamente. ADAPA ha tenido facilidades para cuando se ha dirigido a la administración, cuando ha intentado, bueno, pues intentar cambiar las cosas. ¿Ha habido siempre buen feeling con las administraciones o se ha encontrado con muros? Un poco de todo, o sea, en general les caemos simpáticos a todo el mundo porque no pretendemos pretendemos cambiar el mundo, pero no pretendemos cambiar ningún político, sino lo que tendemos es intentar defender el interés general. Y algunas veces la respuesta ha sido positiva. Por ejemplo, hemos logrado que las podas sean más racionales, porque cuando alguien poda mucho un árbol y lo poda de una forma irracional, lo estás condenando a muerte, entran las enfermedades y al final hay que cortarlo. También estamos ahora en un tema de intentar ver cuáles son los árboles más convenientes en cada uno de los microclimas de esta isla y cuáles son las técnicas de poda, de riego, de tratamiento de enfermedades. Y sobre todo el árbol que va en ese lugar, sí. el idóneo, ¿no? Claro, porque es que se han plantado muchas veces árboles en una acera muy pequeñita y claro, el árbol al final crece sobre la casa, al final hay que podarlo y hemos visto siempre esas especies de pirulines o cucuruchos que dejan y el pobre árbol, bueno, pues se enferma y el vecino tampoco está demasiado contento. Claro. O cuando se monta un árbol o se planta un árbol con un sistema radicular muy agresivo, o cuando se plantan los árboles muy cercanos. O sea, hay que, como todo hay que saber. Con este libro de buenas prácticas, este manual de buenas prácticas, se va a intentar un poco que se hagan las cosas racionalmente. Sí, el manual lo vamos a consensuar con todos los técnicos municipales y con todos los arboricultores, para que no aparezca como que es una cosa que cae del cielo, sino que refleje las buenas prácticas que ha habido en esta isla, que también las ha habido, y también las malas prácticas, para que todos aprendamos un poco de la experiencia del pasado y también viendo las mejores experiencias fuera, en Europa básicamente, en Alemania básicamente. ¿Cómo se consigue que una asociación como ADAPA esté 10 años sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de ayuda y que esté ahí R? ¿Cómo se consigue? Con el voluntarismo de una serie de personas. Hemos hablado de alguna persona como Esteban Rodríguez y otros tantos que, bueno, pues le echan su tiempo a una causa noble en la cual creemos y que además cada vez queremos más. Es decir, creemos que el árbol es un elemento que, bueno, hablando del árbol ya de la cumbre, hay algunos estudios que dicen que se recoge más agua en la cumbre por el ordeño de las nubes, del alicio, de los pinos que existen, es decir, que el agua que cae del cielo. Que el agua, hay unos estudios en Hawái concretamente, que demuestran que el agua, que se llama la lluvia horizontal, es más importante que el agua que cae del cielo. Es decir, que el tener una masa boscosa en el interior de la isla nos ayuda a que nuestra isla esté húmeda, son millones de metros cúbicos que se generan, y el tener una buena masa boscosa en nuestras ciudades nos ayuda a que nuestra calidad de vida, nuestra salud sea mejor. En este sentido, no sé si han oído, pueden buscarlo en internet, lo que se llaman los baños de árboles, que está demostrado, se usan básicamente en Alemania, en Japón, pero también en Estados Unidos, que está demostrado que para determinadas enfermedades, tanto físicas como mentales, pero incluso para el cáncer, el estar un rato debajo de árboles de cierto tamaño nos mejora nuestro sistema inmunológico, porque también los árboles, cuando
para defenderse de las infecciones que tienen, ellos generan unos especies de antibióticos naturales, el nombre genérico se llama fitocina, que los utilizan para ellos, para defenderse de las bacterias y de los virus, pero si uno está debajo abrazando o no abrazando un árbol, pues también le caen esas sustancias naturales. Y en el fondo las medicinas, pues son casi todas, están intentando hacer un remedio de productos naturales, de hierbas, claro, como hacían nuestros, tal hierbita para el estómago o tal hierbita para el riñón, ¿no? La política, porque una de las cosas también que ha sido muy problemática, sobre todo cuando estos grandes incendios, que parece ser que el Cabildo pues no había tomado medidas con estos pinos, con la panocha que hablaban algunos ganaderos caprinos de que dejara comerse esa pinocha que caía al piso. Todo esto se ha ido arreglando porque claro, ahí media isla ardió y era muy triste y recuerdo yo de dar un paseo por todo aquello quemado, menos mal que el pino canario vuelve a renacer, pero todas esas medidas se han ido tomando para evitar que esos incendios se propaguen de esa manera. El tema es muy complicado porque no es solamente una tecla, son muchas. Es por una parte que se está intentando hacer lo que se llaman quemas controladas, que es el árbol, determinado matojo que está debajo del árbol, de vez en cuando limpiarlo. También se está permitiendo la entrada de determinados ganados en algunas zonas. También hay una política que es que intentan mezclar zonas de arbolado con algunas zonas, podemos llamar sin arbolar, dedicadas a la agricultura, para que el fuego actuar de cortafuego. Y después también hay una cosa que yo creo que se ha hecho menos, que es intentar tener grandes depósitos de agua en la cumbre, ¿no? Como tienen en La Palma, que tienen unos sistemas de tuberías y depósitos para cuando hay un comienzo de incendio no tener que traer el agua de abajo, sino que tenerla arriba. Ahora podemos tener el agua depurada arriba porque sobra agua, ¿no? En esta isla sobra agua depurada. Ahora, con el cambio climático habrá que destinar más recursos y más imaginación, porque estamos viendo que las olas de calor son más extremas. Estamos ahora en noviembre y con una calima, ¿no? Y luego las lluvias son también más extremas. También en eso el árbol es importantísimo porque cuando cae la lluvia, si no está arbolado, lo que se produce es un desprendimiento de la tierra y el agua va con la lluvia y corre barranco abajo. Mientras que el árbol, más todo lo que tiene debajo, fija la tierra y nos defiende de ese tipo de inundaciones. O sea que yo creo que, bueno, el tema del árbol, hoy día hay podemos llamar un consenso científico a nivel mundial de que es un amigo, que tenemos que verlo como un amigo, como un aliado, que tiene problemas, que es caro mantenerlo a un momento determinado, pero que vale la pena y que ante el calentamiento global, pues el árbol quizás es, hoy por hoy, pues es el único invento natural que transforma el calor en fresco y el anhídrido carbónico en oxígeno. Uh-huh. La gente de a pie está mentalizada de realmente lo que tenemos, del valor que tenemos con el árbol. Yo creo que le tenemos simpatía, pero todavía no la hemos descubierto. Llegará. Nosotros ponemos el ejemplo de las mascotas. Hace unos años, pues la gente tenía los perros de cacería ahí metidos. Sí, o estaban por ahí, bueno, había perros callejeros, habían pandillas de perros callejeros. Me acuerdo y hoy el perro es uno más en la casa, ¿no? Yo diría que el primero en la casa alguna vez. Y vemos al perro y le miramos los ojos y nos damos cuenta de lo listo que es, o el perro, o el gato, o el loro, ¿no? Y no miramos muchas veces al árbol, sino es parte del paisaje, y el árbol es un ser vivo, cómplice nuestro. Y que en muchos casos nos da frutos, ¿no?
nos da frutos, pero pero que también nos da que el árbol del barrio, nuestros abuelos o nuestros padres se sentaban ahí en la plaza. En la historia que tienen esos árboles, claro. Debajo de los árboles a la fresquita, que se llamaba, ¿no? En los campos, ¿no? Y hemos pasado, hemos dejado de darnos cuenta de esos aliados. Y luego el otro tema del paisaje, que también nos preocupa, el árbol dentro del paisaje, es que nosotros presumimos mucho de isla, de lo bonita que es, pero cuando alguien viene de fuera nos dice, ay, qué contraste, ¿no? El centro de la isla es precioso, pero coño, la carretera entre Las Palmas y el sur es infumable, ¿no? Nos hemos acostumbrado a verla, como nos acostumbramos a todo. Uno cuando se mira al espejo por la mañana cuando tiene que afeitarse dice, no, es lo que hay. No estoy tan viejo, pero uno pone una foto de hace 20 años y dice, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo he cambiado? Pues igual uno nos vemos todos los días, vamos al sur, nos parece normal, pero no es normal. La carretera es infumable, entre vallas de publicidad, y abandono, grafiti, invernaderos abandonados. Esa es la primera imagen que tienen los turistas que nos visitan o los amigos que nos visitan, y la última. Y nosotros también, sin darnos cuenta, hemos comentado alguna vez que, por ejemplo, la gente de La Palma o de Lanzarote tiene una especie de orgullo. ¿Por qué? Porque soy de la isla bonita, dice el de La Palma. O de la isla de los volcanes. O la isla de los volcanes. Esto es, tienes una especie de orgullo. El Gran Canario, cuando va al sur, no puede tener ese orgullo. Es como el que va con la camisa manchada. Y pensamos que esa asignatura hay que corregirla. No solamente por el turismo, porque si queremos tener turismo de calidad, eso hay que corregirlo, sino por nuestra propia orgullo y dignidad. Nos merecemos tener unas carreteras y unos paisajes de verdad bonitos, de los cuales nos sintamos orgullosos. Claro, y además que el pueblo, sobre todo el pueblo Gran Canario, como dices tú, se sienta orgulloso y diga, bueno, esta es mi isla, pero siempre el Gran Canario es un poco como el último de la fila, que es decir, es el que menos orgulloso está la isla, que también es verdad que esta isla hay que, con todo lo que la han pateado, bastante es que esté viva y coleando, pero nos han hecho muy bien las cosas en esta isla Gran Canaria. Pero se pueden hacer mejor. Pueden hacer mejor. Sí, tampoco, o sea, ¿cuánto cuesta poner la carretera de Las Palmas al sur? Niquelada, como dice la gente, arbolada, limpia, sin almena. 20 millones de euros. En los presupuestos, pues, no es nada. No es nada. Que ese dinero que se va a gastar en sueldos y salarios de trabajadores, no es que se vaya a gastar, y yo creo que es de las mejores inversiones que se puede hacer, porque nos sentiríamos orgullosos. Y le cambias el aspecto a y el isla. turista cuando viene dice, oye, estoy entrando en un sitio digno. Hay un montón de ejemplos. Yo recuerdo entre Sevilla y Cádiz hay una carretera que lo que han hecho ha sido una muralla de árboles y árboles y bugambillas, o sea, y al final cuando vas por allá, qué cosa más bonita. Yo no sé lo que hay detrás. Claro, porque no lo ves. Porque no lo veo. Pero si en Las Palmas vamos 100.000 personas todos los días al sur, o 120.000, oye, iría oyendo la radio y dice, oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué tal. Y además ya lo que hay detrás ya es menos importante. Hombre, es que se arreglará, pero en las casas de uno, cuando traes un invitado, el salón con la puerta de entrada tiene que estar limpio. Luego tendrás a lo mejor un cuarto trastero. Esto es una porquería. Pero no lo vas a llevar. Pero tú no lo vas a llevar. Y sobre todo no vas todos los días. Todos los días. Tú estás sentado en el salón y el salón está limpio con una flor y tal. Que tengo un trastero abajo, pues sí, lo tengo. Pero no tengo... y el día que pueda, limpio el trastero también. Está claro.
Hacemos un alto, estamos hablando con Rafael Molina Petit, estamos hablando de ADAPA, estamos hablando un poco de esa protección del árbol, esa protección del paisaje en Gran Canaria. Hacemos el alto, como decía, volvemos de inmediato. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, en este especial dedicado a ADAPA, dedicado al árbol en Gran Canaria, sobre todo porque, eso mismo que decía Rafael, de ese manual de buenas prácticas, que por una vez le han conseguido una subvención a esta asociación y están empeñados en sacar ese manual de buenas prácticas con respecto al árbol. O sea, vamos a plantar, racionalmente en los sitios donde se debe plantar cada tipo de árbol, qué condiciones debe tener, o sea, racionalmente para que ese árbol dure toda la vida, para que ese árbol sea historia, como decía él también, de los abuelos, ahí estuvo mi abuelo, estuvo mi bisabuelo sentado, y que ese árbol tenga vida, tenga muchísima vida, porque encima, Rafael, en los últimos tiempos los árboles o los cortan porque dicen que están enfermos, o mueren, o se caen. Últimamente los árboles no lo tienen muy fácil aquí en esta isla. Hombre, algunos, porque claro, cuando tú plantas un árbol y no lo riegas lo suficiente o simplemente lo podas demasiado, pues le entran las enfermedades y al final, se enferma y luego tienes que cortarlo porque es un peligro que se caiga encima de alguien, ¿no? Mientras que si tú al árbol lo plantas correctamente en el sitio que debe, con su espacio y que el árbol pueda respirar también, porque claro, cuando coges y encementas la tierra encima del propio árbol, el pobre árbol tiene dificultades. Pero eso tampoco lo he entendido yo mucho, ¿no? Pues muchas veces es para no complicarse la vida, para que... Porque cuando tú ves el árbol y le han puesto encima una tapa de cemento, sale el pobre arbolito allí, ¿y qué se pretende? Pues que nadie, muchas veces, para que la gente no tire colillas y luego hay que limpiarlas. Pero eso está fastidiando al árbol. Por supuesto, el árbol necesita respirar, es un ser vivo. Y luego también lo que hemos comentado antes, es decir, ahora en toda Europa al renaturalizar están en Europa quitando plazas de esas que conocemos de cemento y poniendo parques y poniendo tierra. Aquí en Las Palmas tenemos un ejemplo estupendo en el Parque Romano, donde van todos los deportistas a correr. ¿Por qué? Bueno, porque es tierra, te fastidias menos las rodillas. Pero aquí hubo una época que le dio a la gente por hacer plazas, cemento, y olvidarse de los parques. O sea, eso también las clases políticas pensantes
yo me imagino que era más barato tener una plaza toda de cemento y con pocos árboles a tener un parque, ¿no? También es que la gente lo demandaba, porque como veníamos de la pobreza, la gente decía, bueno, el desarrollo es todo, como se decía, todo azulejeado, ¿no? Todo azulejeado, ¿no? Porque veníamos del otro extremo, entonces queríamos demostrar. Y ahora se está demostrando que pisar la tierra es sano, que los niños en la tierra y pues cogen las suficientes enfermedades, infecciones como para inmunizarse, y que encima los niños... Y nosotros hemos escapado por las playas, porque nuestros hijos y nosotros hemos estado en contacto con la arena, con la arena y con el mar. Si no fuera por eso, estaríamos ahora un poquito más locos, ¿no? Un poquito más locos, ¿no? Ha conseguido a lo largo de estos 9 años muchos éxitos, Adapa. Ha logrado parar cosas, ha logrado conseguir, bueno, pues esos objetivos que se había propuesto. Algunas cosas, pero hemos tenido como siempre etapas que estamos más animados, porque esto es duro, como te dicen que no. Por ejemplo, en el tema de las vallas de publicidad hemos tenido un rotundo fracaso, pero por ejemplo en parar la planta de generación de electricidad en el puerto con madera, que hubiera sido un caos, porque la madera, como un ser vivo, los residuos que genera son súper tóxicos, ¿no? Se estás quemando cadáveres, ¿no? La logramos parar con el Colegio de Médicos. Ahora ha vuelto a salir con el tema del gas, y estamos, parece que el Cabildo y el Ayuntamiento, estamos en esa plataforma, han logrado también posicionarse en contra. Y algunas otras... Bueno, y el carbón, ¿no? Que también lo también tenían. En su momento el carbón, pues igual. Carbón, cuando no, que nadie quería carbón. Y bueno, aquí iban a ponerlo. Aquí sin tener carbón. Pues, sin tener carbón. Que tengas una planta de carbón en África del Sur, todavía, pero o en Asturias. Pero tener aquí una planta de carbón para contaminarnos, eso hubiera sido un disparate. O sea, hemos estado en muchas batallas que han salido más o menos bien, y en otras, como la de las vallas, hemos fracasado, pero porque hay muchos intereses económicos y políticos detrás, y bueno, algún día esperemos que nos hagan caso. No nos damos cuenta cuando uno va hacia el sur, que la cantidad de vallas que hay, o hacia el norte, que son ilegales e ilegalizables, y que, por ejemplo, uno va a La Palma y no encuentra una valla de publicidad, o en Lanzarote, o en La Gomera, o en El Hierro. Somos todos de la misma madre, o no, como dice otro. Pero aquí, bueno, ha habido una especie de connivencia político-empresarial que ha impedido, y una golfería por parte de algunos empresarios que ha impedido que esto se le pueda embridar. Uh-huh. Esta isla, tú lo decías en una parte del programa, se puede recuperar. Esta isla, que le han hecho toda clase de batallas destructoras contra ella, de destrozar montañas, quitar montañas, sobre todo el sur. Yo recuerdo una anécdota, y te cuento, Rafael, y además tiene mucha gracia. Yo en aquel tiempo iba caminando por la carretera de Puerto Rico, por la Gran Canaria 500, y yo llevaba una directora alemana conmigo, y le digo, fíjese que a la derecha hay una montaña, y me dice ella, claro, yo iba conduciendo, no podía mirar, y me dice ella, ¿qué montaña? Digo, la que tiene usted a la derecha, estará viéndola ahora. Y dice, no hay montaña. Y a mí paro un momento, miro, y se había encargado la montaña para construir unos bloques de apartamentos. Hablamos de montañas, no hablamos de un montículo, sino de una montaña que estaba allí, presidía, y de repente, al paso del tiempo, se la habían encargado, y claro, yo hacía tiempo que no iba, y la directora alemana, me dijo, ¿pero qué montaña? Digo, pues no, ya no hay montaña. Yo, señores, ya se la han encargado. Entonces, todos esos atropellos que ha recibido esta isla, ¿todavía es recuperable? Yo creo que sí, que es mucho, porque esta isla tiene grandes ventajas. Tiene, por una parte, un área
virgen completamente. Podemos llamar que desde Agaete hasta la aldea de San Nicolás, que es un sitio espectacular para caminar, posiblemente según algunos alemanes el mejor sitio de Europa para hacer montañismo. Está cerca o en clima, y puedes estar ahí 10 horas sin ver a nadie, ¿no? Luego tenemos la población muy concentrada, que es un inconveniente y una ventaja, porque entre Las Palmas, Telde, Aruca y Santa Brígida, pues estamos más de 600.000 personas de los 800.000 que somos. En contra de Tenerife. Tenerife tiene un montón de pueblos y al importante. Con lo cual, el resolver los problemas del transporte en esta isla es más sencillo. La circunvalación ha sido mágica. Y tendríamos que intentar en la costa tener más equipamientos, más playas, más parques, más zonas periurbanas. Un proyecto que nos hemos movido nosotros bastante es el tema de hacer un gran parque en el Lazo. Que eso lleva años también. Sí. Y un gran parque sobre todo en San José del Álamo. Que San José del Álamo está, vamos, muy abandonado en los últimos Pero que tiempos. allí podíamos tener una zona como la de los Llanos de la Pez, que pudiera ir la gente a merendar sin tener que subir a la cumbre. O sea, que tuviéramos una zona con... Hay metros ahí. Hay metros. Y tampoco es un proyecto tan caro. Entonces, que podemos llamar que las 4 grandes poblaciones tuviesen playas, campo, deporte, senderismo en nuestra área, sin tener que estar moviéndose mucho al resto de la isla. Eso por una parte. Y luego, bueno, pues desarrollar un urbanismo y un cuidado por el medio ambiente. Antes, no sé, estamos hablando del sur, pero a mí me da mucha pena que pueblos del interior, que no voy a denotar, pero Firgas, Moyes, toda la parte más bonita, se haya llenado de casas cajoneras, un urbanismo salvaje, poco integrado, y que bueno, que poco a poco vayamos transformando estos pueblos de medianía, estas casas de medianía, hacia el modelo que yo creo que a todos nos gusta, pues Tejeda, Fataga, con obras de Artenara, más integrados, más árboles. También los árboles sirven, o las enredaderas sirven para tapar los desaguisados, ¿no? ¿Qué opinas del tren, este famoso tren que va a entrar desde Las Palmas al sur? ¿Cómo lo ves tú, Rafael? Yo soy partidario, porque yo estuve trabajando en el sur. Bueno, el tema es que ahora nuestra despensa, nuestra fábrica es el sur. Y a nosotros nos gusta vivir en Las Palmas y en el norte por el mejor clima, y en Telde. O sea que tenemos nuestra casa. Entonces vamos a tener que ir a trabajar y volver. Y bueno, ir en coche significa miles de coches. Cada día tenemos un tapón mayor. Y yo, bueno, mi experiencia concreta es que yo no me maté 2 o 3 veces viniendo del sur porque Dios es santo, porque cuando vas a trabajar a las 7 de la mañana y vuelves a las 3 de la tarde, te quedas dormido, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues si hay un dinero europeo para construir un transporte rápido, limpio y moderno que vaya desde Las Palmas, aeropuerto, Telde, vecindario sur, conectando los sitios donde la gente vive y duerme con los sitios donde trabaja, pues yo creo que es una alternativa. Hay que hacerlo bien, no hay que crear un sistema radicular de autobuses o guaguas o minibuses para que la gente se pueda distribuir y que puedas ir cómodamente de tu casa a tu puesto de trabajo sin jugarte la vida. Y de la Metro Guagua, ese gran invento que ahorra 12 minutos, me parece, 7 minutos con respecto a la línea. Yo no conozco el proyecto. Ya. Yo cuando estaba de concejal del ayuntamiento hace muchos años,
pensábamos en un metro. Un metro, claro. Eso sí Metro arreglaría subterráneo, que además se puede hacer con la técnica actual, se puede hacer. Si son capaces de cruzar el Canal de la Mancha. Por eso te iba a decir, ¿no? Un metro que tuviese una principal de Las Palmas al sur en la línea 1 o 2 y que luego tuviera unas espinas que subieran a Ciudad Alta y que tú pudieras... Eso sería lo ideal, ¿no? Pero la Metroguagua, con todas esas obras, con todo ese dinero invertido, con todas esas cosas, al final... Hay unas zonas que han quedado bien, en el sentido que han urbanizado, pues la calle Pío XII, y que al final... Pero la verdad es que he preguntado un par de veces por el proyecto final de la Metroguagua. Pero es que mucha gente, casi nadie sabe ese proyecto, Está como muy... Yo creo que se empezó y fueron no se hizo un proyecto completo. Completo, ¿no? Y se ha ido a golpe de... Y luego se ha ido parando obras, empresas que han entrado en suspensión de pagos y se han quedado obras paralizadas. Y una obra que tenía que quedar 2 años, creo que va por 7 ya. 7 años, increíble, ¿no? O sea, que no me atrevo a opinar porque no lo conozco. Uh-huh. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Y bueno, pues estamos hablando de Adapa, estamos hablando del árbol, del paisaje, incluso hemos hablado hasta de la Metroguagua o del tren famoso que va a ir al sur. Hacemos un alto y llegamos a la parte final. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a Adapa. Estamos hablando, bueno, pues del árbol, del paisaje de Gran Canaria. Hemos terminado, como decía, en el cierre de la intervención anterior, bueno, pues hablando del tren, que bueno, pues yo recuerdo el vertebrado y recuerdo hablar con el promotor, ahora unos años, y porque una de las causas que dijeron en aquel momento es que afeaba la avenida marítima, el vertebrado que en Japón y aunque es un invento español, se extendió, pero aquel año 73 que estaba allí, que además nos daba un paseíto, un pequeño paseo tal, pero me comentaba este hombre, el promotor, ya no está con nosotros, pero hace 5 años, que bueno, tenía uno de los ¿cómo se llama? De los vagones, lo tenía en un almacén guardado. ¿Cómo se llama? Las vigas están todavía en la feria, están tiradas allí en una ladera, que no sé si lo ha dejado como monumento histórico o es que el ayuntamiento no quiere limpiar aquella zona. Pero me decía que había sido un conflicto de intereses
que al final se hundió en la miseria porque había invertido todo su dinero en aquel vertebrado que nunca salió. Pero bueno, a veces el paisaje, yo no sé, Rafael, si a veces el paisaje también se adapta, ¿no?, a las nuevas tecnologías y a la modernidad o a la Sí. comodidad, ¿no? Es una pena porque el tren vertebrado, efectivamente, me imagino que el problema que yo en aquella época no estaba viviendo fuera, me imagino que habría unos intereses muy fuertes contra las empresas de transporte por carreteras y las empresas. Y yo lo que siempre me planteé, ¿por qué efectivamente lo plantearon en medio de la avenida marítima? ¿Por qué no lo plantearon en medio de los dos carriles? Por ejemplo. Porque entonces todos los problemas se hubieran resuelto. Amplías un poco el centro, dejas la avenida porque decían, no, es que la gente paseando por la avenida... Afeaba la avenida. No, y le cae el aceite, lo que fuera del tren. Era eléctrico el coche, el tren era eléctrico. Bueno, digo, sí, cualquier cosa. Pero hubieras hecho por en medio y luego cada cierto tiempo unas pasarelas para una estación. Bueno, fue una oportunidad que se perdió y vamos a ver si ahora somos capaces de hacer algo en condiciones modernas. Ahora, claro, los trenes de última generación son de piso plano, no se mueven nada, carril continuo, con cristaleras, wifi y todo. Y bueno, a ver si somos capaces de hacer algo que se parezca como entre una especie de tren de cercanía y una alta velocidad, una cosa intermedia. Sí, pues parece ser que es de media velocidad. Sí. Pero bueno, si en 30 minutos, sin atascos y sin historias, pues llegas al sur, pues bueno, sí. Eso por lo menos se llama modernismo, civilización. Menos de 30 minutos. O menos de 30 minutos. Y sobre todo que eso, con aire acondicionado, los trenes ahora llevan unos sistemas sobre gomas y tacos, con lo cual no tienes ningún taca, sino es... y bueno, pues yo confío que eso se lleva a la práctica, y sobre todo si el dinero es europeo y están financiando en Europa este tipo de transporte, pues bueno, estamos en la línea, ¿no? Uh-huh. Sí. Volvemos al árbol en este último tiempo. El Cabildo muy implicado. ¿El gobierno de Canarias han tenido también ustedes contactos con...? Ahora estamos en dos proyectos con el gobierno de Canarias. Uno, que hay un proyecto de ley del arbolado que está en el Parlamento de Canarias, que quieren sacar una normativa para promocionar y para fomentar el arbolado en Canarias. Y en paralelo hay otro proyecto que anunció el presidente del gobierno de Canarias, que es lo que llaman el céntimo forestal, que quieren cargarle 2 céntimos a las gasolinas y a los gasoil para promover el que se planten árboles, subvencionar la plantación de árboles, con el concepto aquel de que el que contamina paga. Y bueno, eso se está moviendo. Y hay un tercero que era intentar hacer una especie de cuando los turistas vienen a Canarias, muchos de ellos cada vez más tienen una mala conciencia por el anhídrido carbónico que han generado en su viaje. Uh-huh. Entonces ofertarles, en vez de tasa turística, un turista un árbol. O sea, un turista un árbol. Entonces, bueno, que da forma que tú dices, bueno, voy a Canarias, tengo mala conciencia, porque ahora, sobre todo en Suecia y en Dinamarca, muchos no quieren viajar en avión porque contamino mucho, ¿no? Entonces decir, bueno, usted está contaminando, pero en Canarias van a plantar un árbol por cada vuelo. Hombre. Eso sería un tema que nos viene bien, nos mejora la imagen y tampoco es tanto dinero. Y también colaborar. Hay un proyecto muy bonito que se llama el African Green Belt, que esto no es en Canarias, que es que quieren evitar los problemas. Parte de la emigración viene porque se está desecando el desierto de Sáhara
y están construyendo una especie de gran muralla verde de varios miles de kilómetros de árboles con fondos americanos y europeos, y para intentar evitar que el desierto suba, y de esa forma aumentas la humedad, la gente no tiene que emigrar porque sigue habiendo posibilidades económicas y agricultura. Y bueno, pues eso también es yo creo que tendríamos que implicarnos más en ese proyecto, porque parte de los problemas migratorios vienen y vendrán de que las condiciones agrícolas en esos países se van a empeorar, y conviene ayudar a los vecinos. El balance que puedas hacer tú, Rafael, de estos 9 años, positivo, ¿ha merecido la pena? Yo creo que simplemente con una de las cosas que se hicieron, que fue lo del evitar que el Cabildo y los ayuntamientos hicieran unas podas para enfermar a todos los árboles, y que ahora hay una nueva filosofía, ya con eso valió la pena. Ahora, eso en el aspecto positivo. En el aspecto negativo, pues otras muchas guerras que nos hemos metido, no hemos tenido tanta suerte. Pero no te descorazonan, no se descorazonan los... No, pero yo lo que me gustaría es que que hubiera entrado un relevo generacional. Que entrara un relevo generacional. O sea, que la gente joven en el fondo se preocupa de todo esto. Sí, a la gente joven yo creo que... Y yo creo que la gente joven, ahora lo tenemos ahora con la Dana, tienes que darle espacios para que vuelquen su energía en positivo. Y la gente está joven, hay mucha gente joven deseando involucrarse en proyectos filantrópicos. Pues es el momento de que, como decías tú, de que ADAPA tenga ese relevo generacional, independientemente que después sigan los socios, sigan ahí, y la asociación siga ahí con todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Pues hemos llegado al final. Hoy hemos hablado un poquito del árbol, hemos hablado un poquito de ese paisaje, hemos hablado de Gran Canaria, una isla redonda, muy redondita, con casi 1 millón de habitantes, que a veces no le prestamos tanta atención. Es como damos por hecho que ella se va a cuidar sola, y eso al final no es. Asociaciones como ADAPA, bueno, pues son las que están por lo menos haciéndole llamar la atención a esa clase política para que, oiga, no se deje, oiga, haga esto, oiga, cuidado. Y bueno, pues poquito a poco han ido consiguiendo éxitos, y ojalá hubiera muchas ADAPAs en esta Gran Canaria. ¿Podría decir una cosa? Sí, Rafael. Que bueno, yo creo que somos mayores de edad, los ciudadanos de Gran Canaria, y yo creo que muchas veces tenemos que dejar de echarle la culpa a los políticos porque somos mayores de edad y ciudadanos, y los destrozos en Gran Canaria no los provocan los políticos, sino el que tira el colchón en la esquina, el que llena de grafitis al otro lado, el que tira las colillas al suelo. Es decir, yo creo que deberíamos un poco hacer un poquito más de autoconciencia, de ver en lo que decía en su momento Kennedy: no pienses lo que el país hace por ti, sino lo que tú haces por el país. Y si todos y cada uno de nosotros embellecemos un poco nuestra isla, plantamos, cuidamos, educamos a nuestros hijos y a nuestros parientes respecto a la necesidad de que vivimos en una isla pequeña con muchos habitantes, y que tenemos que tener unos comportamientos exquisitos. Es como una comunidad de vecinos con 20 plantas, y que, bueno, uno tiene que tener cuidado con el ruido que hace, cómo deja la basura, para tener una convivencia muy buena, y no echarle la culpa a los políticos, que también tienen culpa, evidentemente, pero los desastres los hacemos nosotros. Efectivamente. Bueno, ahí queda dicho el mensaje de Rafael, y bueno, pues tomen nota, y eso lo tienen, bueno, pues para cogerlo como norma de vida, de bueno, pues no estropeemos más la isla, vamos a cuidarla, porque claro, efectivamente no es solo la clase política, que también tiene su parte de culpa, pero también nosotros mismos a no tomar las medidas.
Rafael Molina Petit, presidente de ADAPA, gracias por estar aquí. Gracias. Desearte lo mejor. Igual, que, bueno, gracias por esta oportunidad. Que haya un relevo generacional que tú estás buscando y sobre todo que ADAPA siga ahí luchando, que bueno, pues eso en el fondo va a repercutir en todos los gran canarios, que vamos a tener más árboles y con mejor salud, que es importante, porque de los árboles también necesitamos vivir con ellos. Gracias, Rafael. Bien, pues las palabras de Rafael Molina Petit, hemos aprendido un poquito más del árbol, de ese paisaje de Gran Canaria que tenemos que cuidarlo. Por parte mía, como siempre, darles las gracias por estar ahí y como no esperarles en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.